Pregunta número 16. Considera el triángulo ABC con ángulo BAC recto, la hipotenusa CB igual a 10 centímetros, el cateto AB igual a 8 centímetros y el cateto AC igual a 6 centímetros. ¿Cuál es el valor de la expresión coseno de ACB por seno de ACB? Ok, a ver, vamos a construir el triángulo que nos mencionan aquí, que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y nos mencionan aquí que este ángulo dice con ángulo BAC recto. En preguntas anteriores vimos que esta es una forma de representar ángulo, es una simbología, la cual nos indica la letra que está en medio, nos indica que este es el vértice al que se refiere, o sea, el ángulo del vértice A formado por los lados B y C, por los vértices B y C. Dice la hipotenusa CB igual a 10, triángulo rectángulo, el lado más grande es la hipotenusa, siempre lo encontramos frente al ángulo a 90 grados, entonces en este caso nos dice que mide 10 centímetros, el cateto AB es igual a 8 centímetros, o sea, este lado mide 8, y el cateto AC igual a 6, AC igual a 6. La pregunta, ¿cuál es el valor de la expresión coseno del ángulo ACB? O sea, coseno de este ángulo, dijimos la letra que está en medio, es lo que nos hace referencia en dónde se encuentra ese ángulo, en el vértice C, por seno del ángulo ACB, o sea, por ese ángulo también. Ok, a ver, aquí voy a escribir las 6 funciones trigonométricas para ese triángulo, para ese ángulo, el ángulo C, porque es el que nos maneja en la pregunta. Voy a escribirlas todas, necesitamos nada más coseno y seno, pero hay un error en la pregunta, entonces para que se entienda mejor vamos a escribirlas todas. A ver, las funciones trigonométricas son seno, lo voy a hacer con esta simbología, o sea, esto es lo mismo que ACB, o sea, el ángulo que está aquí, la letra en medio, el ángulo C. Seno, coseno del ángulo C, tangente, cotangente, el ángulo C, secante y cosecante. Ok, a ver, en ese triángulo, bueno, los lados reciben nombres especiales, esta es la hipotenusa, estos dos se llaman catetos, pero cuando consideramos ya un ángulo, por ejemplo en este caso que vamos a considerar el ángulo C, este cateto que está aquí se convierte en el cateto opuesto. ¿Sí? O sea, opuesto al ángulo que estamos considerando. Y este lado, que también se llama cateto, va a ser el cateto adyacente. Adyacente, o sea, de al lado el que estamos considerando. Ok, esto considerando este ángulo, ¿sí? Si consideráramos este ángulo, pues el cateto opuesto sería este que está aquí y el cateto adyacente, el que está aquí a un lado. Entonces, como estamos con el ángulo C, este es el opuesto, este es el adyacente. Entonces, vamos a escribir las funciones trigonométricas. A ver, la primera seno, seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, que es recíproco de coseno, pues nada más lo invertimos, es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Y cosecante, que es recíproco de seno, pues nada más lo invertimos, es hipotenusa entre cateto opuesto. Ok. Entonces, para ese triángulo, a ver, seno del ángulo C es igual a cateto opuesto, que es 8, entre hipotenusa, que es 10. Ese es el seno. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente, 8 entre 6. Cotangente es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, 6 entre 8.
secante igual a hipotenusa entre cateto adyacente, hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, cosecante igual a hipotenusa, 10, entre cateto opuesto, que es 8. Ok. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el valor de la expresión? Coseno del ángulo C por seno del ángulo C. Entonces todos estos son del ángulo C. Coseno del ángulo C es este, que sería este que está aquí, por seno del ángulo C. Seno del ángulo C, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el resultado de la multiplicación de estos valores? O sea, 6 décimos por 8 décimos. Entonces, multiplicación de fracciones, está sencillo. El de arriba por el de arriba, 6 por 8, 48. El de abajo por el de abajo, 10 por 10, 100. Y esto es igual a 0.48. Entonces, esa es la respuesta, la cual no viene en las opciones. Entonces, respuesta correcta, inciso E, 0.48. Sí, no hay una forma ahí multiplicando que salga 0.60. De hecho, si hay una forma, si alguien lo quiere hacer de tarea, con el ángulo B, haciendo esto también, creo que es seno de C por tangente de B. Ahí sí nos da 0.60. Pero bueno, así como está planteada la pregunta, coseno por seno del ángulo C es eso, 0.48. Entonces, bueno, espero que se haya entendido. De igual forma, les dejo dos preguntas similares a esta para que puedan seguir practicando. Se lo encuentran ahí en la descripción del video. Y listo, esa fue la pregunta número 16.